Al igual que lo hicimos para la circunferencia, vamos a realizar algunas relaciones métricas que se encuentran en el triángulo. Pero antes de ello debemos de dar una definición bastante importante de un concepto que es básico en los triángulos, y es el concepto de proyección. Diremos que la proyección de un punto a una recta es el pie de la perpendicular trazada desde el punto a la recta. Es decir, lo siguiente, nosotros tenemos esta recta, llamémosla L, y este punto P, y nosotros debemos saber cuál es la proyección. Entonces la proyección simplemente es desde este punto P trazamos una perpendicular, y justo ese punto donde toca la recta, llamémoslo B, ese punto es la proyección. Recordemos que esto es una perpendicular. Entonces la proyección de un punto a una recta es trazar la perpendicular y mirar dónde corta a la recta. Ahora, la proyección no solo se da para puntos, también se da para segmentos, y se define de la siguiente manera. La proyección de un segmento a una recta es el segmento de recta formado por la proyección de los puntos extremos del segmento de la recta. Es decir, tenemos lo siguiente. Si tenemos este segmento AB y lo queremos proyectar o saber cuál es su proyección en la recta L, lo que hacemos es trazar las perpendiculares de los puntos extremos. Y aquí nos van a dar el punto D y el punto E. Y entonces, este segmento DE es la proyección de AB sobre la recta L. Ahora, podemos hacer lo mismo en un triángulo. Por ejemplo, hallar la proyección de este lado EG sobre este lado EF. Entonces hacemos lo mismo. Trazamos una perpendicular de aquí a la recta. Pero es que observen que este punto ya está en la recta, o sea que este punto es su misma proyección. Y ahora trazamos la otra perpendicular a la recta. Es decir, aquí nos va a quedar un punto H. Y entonces la proyección sería el segmento formado por este punto E y este punto H. Es decir, este segmento de aquí sería la proyección de EG sobre este lado EF. Ahora, conociendo esta definición, vamos a probar algunas relaciones métricas que se dan en el triángulo, como son las siguientes. Tenemos esta primera propiedad. En cualquier triángulo, el producto de la medida de un lado por la medida de su altura correspondiente es igual al producto de la medida de otro lado por la medida de la altura correspondiente a este. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo, el triángulo ABC, y trazamos las alturas correspondientes a dos de sus lados, en este caso al lado AC y al lado AB. Entonces lo que vamos a tener es que AC por GB, que es la altura correspondiente a ese lado, va a ser igual a AB por CH, que es la altura correspondiente a este lado. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Tenemos que estas dos son alturas, entonces son perpendiculares. Es decir, AC es perpendicular a BG, o lo mismo que BG es perpendicular a AC. Y también tenemos que CH es perpendicular a AB. Ahora, vamos a ver esta proporción. Entonces, observemos lo siguiente. Los triángulos AHC y AGB son rectángulos, porque estos son ángulos rectos. Y además tenemos lo siguiente. Este ángulo pertenece a los dos triángulos. Pertenece al triángulo AGB y al triángulo ACH. Entonces observen, tenemos dos ángulos que son congruentes en dos triángulos. Entonces recordemos, el tercer ángulo también es congruente.
Y por tanto, ¿qué vamos a tener? Que esos dos triángulos son semejantes. Entonces escribámoslo un poco despacio. Tenemos que este ángulo, que es el ángulo GAB, va a ser congruente con ese mismo ángulo. Pero para que sepamos que pertenece a ese otro triángulo, lo escribimos el ángulo HAC. Para que sepamos que pertenece a este triángulo, este ángulo. Ahora, ¿qué más tenemos? Estos dos ángulos son congruentes porque son rectos. Es decir, el ángulo AGB va a ser congruente con el ángulo AHC. Y el último ángulo debe ser entonces congruente. Entonces vamos a tener que el ángulo ACH va a ser congruente con el ángulo GBA. Entonces observen que en esos dos triángulos tenemos tres ángulos congruentes. Es decir, los triángulos son semejantes. Entonces vamos a tener que el triángulo ACH va a ser semejante al triángulo AGB. Entonces observemos que como son semejantes van a darse las proporciones. Es decir, este segmento que es CH es al segmento correspondiente en el otro triángulo, es decir, el que va opuesto a este ángulo, que sería el lado GB. Como este segmento que es AC es al segmento que le pertenece este mismo ángulo, es decir, AB. Y entonces observen que tenemos esta proporción por ser estos triángulos semejantes. Y por las propiedades de la proporción tenemos que este producto, es decir, AB por CH, va a ser igual a este producto, que va a ser AC por GB. O lo que es lo mismo, podemos escribirlo de esta manera, que AC, poniendo esto aquí adelante, por GB, que es lo mismo que BG, va a ser igual a AB por CH. Y ahí quedó probado lo que necesitábamos. Entonces, observen que siempre en un triángulo, un lado por su mediana va a ser siempre proporcional a cualquier otro lado por la mediana de ese lado.